MF Economía e Inversiones y el Club de Economía de la Universidad Católica es presentado por Luminotecnia, juntos en cada proyecto. Despacho aduanero José Félix Cacabelos, conocernos es elegirnos. Taxit, factografía y Taxit se encarga del resto. Maspar nuestra semilla, genética nacional con calidad comprobada. Realicé la tesis ahora el año pasado, me culminé la carrera de Economía. Realicé una investigación sobre el análisis de factores que inciden en la morosidad en el sistema bancario. Esto a partir de factores que inciden y que repercuten en la tasa de morosidad. Como sabemos, la cartera crediticia de los bancos es el principal activo de estas entidades y la fuente mayor de sus ingresos también. Entonces, el incumplimiento de pago de estos créditos afecta negativamente al sistema financiero, ya que repercuten en algunas previsiones y algunos inconvenientes de estabilidad que generan el sistema. Entonces, estos factores macro y microeconómicos que afectan la tasa de morosidad son los que nosotros nos enfocamos en identificar y también poder prever esto para que las entidades financieras puedan anticiparse y prever estas situaciones que repercuten negativamente en su estabilidad financiera. Efectivamente. En el siguiente slide tenemos algunas definiciones y mucha gente se pregunta ¿qué es la morosidad, Julio? Bueno, la morosidad es un tema que la gente no suele querer hablar mucho, un tema medio tabú, como se dice. La morosidad en realidad ya se considera morosidad desde el primer día que una persona no paga un crédito al vencimiento de su obligación crediticia. Entonces ya se considera un moroso. Entonces un moroso no significa que no va a poder pagar después su crédito, sino que solamente está en esa situación porque al vencimiento no cumplió con su obligación. Entonces existen diferentes tipos de morosos que entre los tres principales podemos citar el moroso circunstancial, que es una persona que por alguna circunstancia temporal no está pudiendo pagar su crédito, pero sí tiene la capacidad y podrá pagarlo en un tiempo transcurrido. Después está el moroso negligente, que es una persona que se endeuda y no tiene la intención y tampoco quiere pagar el crédito, digamos. Y el moroso desordenado, que es una persona que quita un crédito pero no sabe o no conoce los vencimientos de sus cuotas, no sabe cuándo va a tener que pagar. Entonces entra en morosidad por desconocimiento, digamos. Julio, y ahí hay una normativa, por ejemplo, para el interés moratorio. ¿Cómo funciona? Yo pago mi intereses, pero entro en mora. ¿Y ahí cómo funciona? ¿Cuál es el tipo de interés que me corre ahí? Bueno, el interés, hay un interés pactado con la institución financiera, que vos al firmar una solicitud de crédito te establece una tasa, ya vamos a decir, acorde a lo que vos solicitas. Si vos al vencimiento de eso vos no estás pagando esta obligación, transcurre el interés devengado y más los intereses moratorios y punitorios de ese crédito. El interés punitorio, que es como una multa, vamos a decir, una sanción que imponen los bancos a estos créditos morosos, que se calcula a partir del 30% de la tasa inicial que te da el préstamo. Entonces, en el caso de un préstamo que te hayan dado una tasa del 10% anual, vos pagarías, excediendo el plazo de mora, pagarías un 3% más otra vez sobre el capital que... Hasta ahí, ese sería el techo. Ese sería el techo, así mismo. Sí, bueno, con las consecuencias de la morosidad, entonces, las principales son para el deudor, que es recategorizado en... ¿Qué sería recategorizarse? Es un sistema que tiene el Banco Central que clasifica a todos los deudores, como podemos ver, del sistema financiero, una categoría del 1 al 6. Esto, por más que una persona solicita un préstamo o una tarjeta de crédito, ya tiene una categoría asignada, que no es nada malo, sino solamente representa su nivel de riesgo, digamos, ante las instituciones financieras. Acá, como podemos ver, la categoría 1 es la mejor categoría que puede tener un deudor, que es cuando está al día con sus obligaciones, y la peor es la categoría 6, que es cuando tiene una mora mayor a 330 días, que ya puede repercutir en una cartera judicial o demanda entre las entidades financieras. Y la última columna es el porcentaje de previsión, que es el porcentaje que afecta a la entidad bancaria. Esto es cuando el deudor del préstamo no está pudiendo pagar, entonces suponiendo que el deudor ya no transcurra los 60 días del vencimiento y no pueda pagar, se ha recategorizado a la categoría 2. Entonces se tiene que previsionar un 5% del capital que se haya prestado a esa persona. Suponiendo que se le haya prestado un préstamo de 100 millones
y la persona no paga la primera cuota de vencimiento, entonces este préstamo va a tener que previsionarse al 5%, que sería 5 millones de guaraníes, que la institución financiera tiene que destinar eso a pérdida. Por eso repercute también negativamente en... ¿El porcentaje es sobre el monto total de cada crédito? Sí, sobre el capital, así mismo. Ya. Y Julio, entonces las consecuencias de la mora serían para ambas partes. O sea, un cliente que viene recategorizado, probablemente si sigue en el sistema financiero, va a requerir mayores tasas probablemente, ¿verdad? O las instituciones le pidan mayor tasa porque ya entra a un nivel de riesgo distinto. Así mismo. Y por otro lado, la institución financiera que empieza a tener que previsionar y a restar sus utilidades, ¿no? Así mismo. Claro, cuando una persona ya pasa a categoría 2, normalmente ya se le niega el acceso al financiamiento bancario. Y ya esa persona ya tiene que recurrir a usurero, a otro rubro que le puedan prestar, porque en las entidades bancarias normalmente hasta la categoría 1 nomás aceptan. Y ahí, Julio, es muy importante resaltar también que todos los clientes de las entidades bancarias y financieras empiezan siendo clientes categoría 1 o cliente tipo A. Entonces, una vez que se constate realmente un incumplimiento en el pago de su cuota bancaria, ahí recién es donde ocurre el proceso de recategorización hasta el 2, al 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Así mismo. Así mismo. ¿Y qué encontraron, Julio? ¿Qué correlaciones, digamos, que pueden afectar la morosidad, digamos? Sí, justamente nosotros elegimos un conjunto de variables que, en base a los antecedentes y la investigación que hicimos, seleccionamos 5 variables principales. Nuestra variable principal es la tasa de morosidad, a partir de la cual nosotros evaluamos las otras variables que podrían afectar, que son variables macro y microeconómicas. Las principales variables que nosotros incluimos son el ratio de 3R sobre la cartera total, que eso significa los ratios de créditos renovados, refinanciados y reestructurados sobre la cartera total de créditos. También el ratio de previsiones sobre los préstamos vencidos, que son esos porcentajes que vemos allá, que de la cartera total de créditos, la entidad bancaria tiene que previsionar un porcentaje para destinar a pérdida los créditos morosos. Luego también usamos el IMAEP, que en representación del PIB, para medir también cómo la actividad económica del sector o de los diferentes sectores afecta también a la morosidad en cierta forma. Claro, el IMAE es un indicador mensual. Un indicador mensual, así mismo. Y también utilizamos el spread, que es la diferencia entre la tasa activa promedio y la tasa pasiva promedio del sistema financiero. Así mismo. Avancemos entonces en esta presentación que nos están realizando en la tarde de hoy en este caso el economista de la Universidad Católica, el presidente del Club de Economía y junto a Alfredo Pereira de MF. Evolución de la tasa de morosidad. Vamos a ver entonces este periodo de 2011-2021. Así mismo. Bueno, acá podemos ver que la tasa de morosidad presenta una ligera tendencia creciente, no muy significativa porque se mantiene en un estándar relativamente controlado y regulado. Esto se debe en gran parte gracias al sólido marco regulatorio del Banco Central, que como vemos el pico máximo fue en 2017 en 3,68%, que es algo bastante controlable. Sí, eso que dice Julio es muy importante porque si vamos a años como 2004, 2005, después de esas grandes crisis financieras, las tasas incluso llegaban cerca del 19-20%. Así mismo. Efectivamente. Y ahí, Alfredo y toda la audiencia, es muy importante resaltar, hoy día esta tasa se encuentra en 2,89, estuvo en el informe del Banco Central en el mes de mayo. Entonces mucha gente dice de repente, no es mucha plata o cuánto realmente es bueno. Si tomamos nosotros como referencia la cartera total del sistema, que son aproximadamente unos 16.000 millones, hablamos que... De dólares. Billones de dólares, correcto. Hablamos que son 450 millones de dólares que están fuera de las entidades financieras y que efectivamente les pertenecen, ¿verdad? En concepto de cartera vencida, en concepto de mora. Entonces, claro, o sea, Mateo, si sube de 2% la mora a 3% del sistema, uno dice, es 1% nomás. Pero en verdad detrás hay... Cuando nosotros hablamos, bueno, hay implicancias severas. Mucha gente dice 1% realmente no nos afectaría, ¿verdad? Pero para que tengamos una idea, 1% significan 150 millones de dólares. Un incremento del 1% de la tasa de morosidad en el sistema bancario.
Y, por ejemplo, la olla azulgrana costó 20 millones de dólares. Con este dinero, Esa risita. con Me gusta la comparación, Claro. porque así también podemos No, es entender. Estadio de Libertad, eso hoy no entra. No, Con- Estadio Olimpia no entra. Tampoco. Con ese estadio nosotros podríamos construir, por ejemplo, ¿Con ese dinero? ese dinero podríamos construir aproximadamente entre 7 y 8 estadios como O sea, ese. entre 7 y 8 ollas. Así mismo. Para todos los cerristas. Otro ejemplo, Gladys, te pongo, por ejemplo, si juntamos a todos los deudores y hoy nos dicen, bueno, quiero regularizar mi situación, quiero pagar lo que debo en calidad de mora, se acercan a las entidades financieras y hoy disponen de ese 450 millones de dólares adicional. Nosotros podríamos construir 2 shopping centers del tamaño del shopping que se encuentra sobre la avenida Santa Teresa con sus torres icónicas. 2 shoppings de esa envergadura. Entonces es un dinero muy grande y que por ser cifras tan pequeñas sobre un volumen tan grande muchas veces pasan por desapercibidos. Puede ser engañoso un 1%. Efectivamente. Súper interesante lo que nos están presentando en la Así tarde de hoy. Bueno, esta es la otra variable que utilizamos que indica la variación de los créditos renovados, refinanciados y reestructurados sobre la cartera total, que vemos que tiene una variación más fluctuante y tenemos un pico allá que se ve del 23,91%. Esto se debe al inicio de la pandemia por las medidas que tomó el Banco Central como para ayudar a los sectores afectados, digamos, por la pandemia justamente. Entonces hubo un gran volumen de crédito que se tuvieron que renovar, refinanciar y afectó drásticamente al ratio. Por eso que subió hasta ese pico, que posteriormente volvió a regularizarse y hoy en día se está manteniendo a niveles estándares, digamos, que suele estar. ¿La siguiente, Julio? Sí, la siguiente. La evolución del IMAEP, que es el índice mensual de actividad económica del Paraguay, en representación del PIB usamos esta variable, que vemos tiene una tendencia creciente también, llegando al pico del 124% en junio de 2021, y acá vemos que hubo un pico también que cayó, una bajada del 99%, que fue justamente por todas las medidas estas que tomó el gobierno y el gran gasto que implicó también para el gobierno, estas medidas sanitarias que utilizaron para ayudar a la época de la pandemia, y que posteriormente se regularizó también. Y hoy ya está estable ya este ratio también. Sí. Y la última variable es la evolución del spread, que es la diferencia entre la tasa activa promedio y la tasa pasiva, que como vemos también fluctúa bastante y en los últimos 15 años vino disminuyendo esto, en los últimos 5 años, perdón, vino disminuyendo hasta octubre de 2021, donde hubo un leve repunte a través de esta tasa. Por supuesto, Julio, que esta subida también se encuentra alineada a la suba de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central, y donde hoy lo hizo a un nivel del 8%. Entonces es de esperarse también, Julio. Así mismo. Y este es el ratio de previsiones sobre el préstamo vencido, que vimos que es el porcentaje que las entidades deben destinar a pérdida en su estado financiero. Entonces vemos que tiene una tendencia decreciente de 2011 hasta 2015, luego tiene una tendencia estable y a un poco antes del inicio de la pandemia esto empieza a subir debido al gran volumen de estos créditos que tuvieron que entrar en esta categoría y que generó un conflicto, vamos a decir, en las instituciones financieras. Así, hoy en día también ya está más o menos estable este ratio. Así es. Veamos una siguiente Sí. presentación que habla ya de las conclusiones o los resultados. Como los resultados, sí. Nosotros hicimos un estudio econométrico entre los resultados principales, la variable microeconómica que más influyó, digamos, o más que más incidencia tiene sobre la tasa de morosidad fue el spread, donde vemos que un incremento en esta variable incrementaría hasta el 16,3% la tasa de morosidad. Entonces es un ratio que se debe tener en cuenta y cuidar bastante para que no haya sorpresa después con esto. Y en cuanto a las variables macroeconómicas, el IMAEP realmente nos resultó muy influyente, según nuestro estudio, en la tasa de morosidad. Entonces vemos que las variables microeconómicas son las que más inciden y principalmente el spread, que es lo que concluimos finalmente. Entonces, a partir de esto, concluimos que es importante que las entidades bancarias y financieras tengan un control riguroso y una buena salud de estos indicadores financieros para evitar después sorpresas e inconvenientes en sus estados de resultados. Entonces, como recomendaciones, también para
para los deudores y para las entidades financieras, principalmente para los deudores que antes de solicitar un crédito principalmente, la gente que tenga en cuenta su flujo de ingresos, su capacidad de pago, que vea si va a poder hacer frente o no a sus obligaciones, que no quite un crédito porque necesita y no sabe cómo va a poder pagar, porque esto acarrea sistema para ellos, para la entidad financiera y para todo el sistema. Entonces, por ejemplo, es recomendable que una persona con un salario fijo mensual que se pueda endeudar hasta un máximo de un 30%. Normalmente las entidades bancarias podrían otorgar crédito hasta un 40% de endeudamiento, pero lo recomendable es siempre hasta un 30%, que es algo que va a poder pagar, y la persona tiene que tener ya como una planificación y incluir este costo ya como un gasto fijo y dejar otros gastos superfluos que no son necesarios y que para evitar atraso en los pagos de los préstamos. Y para las instituciones financieras, que mantengan una tasa de spread máxima en sus políticas de riesgos, y también estos indicadores de calidad de activo, que era el ratio previsión y el ratio 3R, también controlados. Quizá ahí nomás haciendo referencia a lo que está pasando actualmente, Gladys, creo que es un tema bastante importante lo que dice Julio, en el sentido de que con la pandemia, que fue un shock inesperado, ¿no es cierto?, el Banco Central promulgó, digamos, muchas flexibilidades justamente en esta resolución primera, ¿verdad?, permitiendo, por un lado, a clientes que puedan tener periodos de gracia, poder refinanciar sin ser recategorizados. ¿Por qué? Porque presentaban debilidades en su flujo de ingresos, etcétera. Pero digamos que esa flexibilidad termina el 31 de diciembre del 2021, y en gran medida a partir, podemos decir, de este semestre que está empezando, seguramente muchos de esos créditos van a estar venciendo, con sectores que hoy quizás están vendiendo, están comenzando a recuperar, pero que vienen cargados con una mochila muy importante, y sería muy triste o penoso que en el momento que ellos necesiten un mayor flujo efectivo para seguir operando y seguir incrementando sus ventas, terminen siendo recategorizados y termine eso afectando no solamente a estos clientes, destruyendo su base productiva, sino al mismo tiempo también que termine esto afectando a las instituciones financieras, debido a que también hay regulación importante en lo que es la adecuación del capital, etcétera, que hace que las previsiones sean un elemento muy, muy negativo también para las instituciones. ¿Cómo afecta la tasa de política monetaria, Alfredo, al tema de la morosidad? Y también afecta muchísimo, porque cuando sube la tasa de política monetaria, por lo general en primer lugar va a subir la tasa activa, un poco lo comentaba Julio, y después los bancos, a la medida que van necesitando fondearse, van elevando también la tasa pasiva. Pero desde el punto de vista del riesgo, cuando sube la tasa, para el banco es más riesgoso prestar un crédito a una tasa más alta, porque la persona que, si yo pido prestado a 10%, mi gasto financiero es del 10%. Si el banco me está prestando a 20% porque cambiaron las condiciones del mercado, probablemente para mí ya es más riesgoso, porque implica un gasto financiero mayor, y todo ese riesgo termina siendo una pelota importante para el sistema. Bueno, y justamente queremos compartir con la audiencia, Julio, Mateus, Alfredo, esta información desde el Banco Central del Paraguay, que dice que en su reunión de la fecha el Comité de Política Monetaria decidió por unanimidad aumentar la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos nuevamente, ubicándola en 8% anual. Y a nosotros justamente, Gladys, nos preocupa, o puedo hablar, a mí me preocupa en el sentido de que ya es una tasa alta. A varios economistas en realidad ya se pronunciaron al respecto. Es una tasa bastante alta, y sobre todo de este sector que tenía esa flexibilidad, porque obviamente en el año 2021 no era un problema de gestión en la actividad económica, sino un shock, que no te dejaban trabajar, que había contagios. Entonces, cuando vos empezás a vender, y estoy hablando de empresa que tiene empleos, etcétera, y eso termina siendo a nivel agregado importante para el consumo y la actividad económica en general, de repente tiene que llegar a la institución financiera y está en otra categoría, recategorizado, y yo decía, preparado, hace un año atrás sabía mi balance, o sea, no es que cambió, es más, ahora está mejor que el año pasado, y sin embargo ahora me encuentro con ese desafío de no poder refinanciar, no poder reestructurar, y prácticamente, como decía Julio, al ser recategorizado, tengo una pata fuera casi del sistema financiero, ¿no? Vamos a estar hablando sobre esto también en las demás plataformas
de ABC Color. Alfredo, te agradecemos por tu tiempo en la tarde de hoy. Mateus, Julio, muchísimas gracias por compartir con nosotros este estudio, este trabajo de grado que hace Julio, el economista de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Gracias a los tres. MF Economía e Inversiones y el Club de Economía de la Universidad Católica fue presentado por Luminotecnia, juntos en cada proyecto. Despacho aduanero José Félix Cacabelos, conocernos es elegirnos. Taxit, factografía y Taxit se encarga del resto. Maspar nuestra semilla, genética nacional con calidad comprobada.